¿Quiénes nos visitan por primera vez? Bienvenidas, bienvenidos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Somos Vida Eterna, somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y amamos a las personas. Amén. Nos complace el día de hoy que estén con nosotros. Soy Robert Pérez, soy su servidor y hoy voy a estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Amén. Hay una imagen que me gustaría que proyectaran. ¿Qué pueden observar allí? Personas, ¿verdad? Pero ¿qué son característicos? ¿Todos son iguales? No, hay diferentes características fenotípicas como el color del cabello, el color de piel, la forma de sus ojos. Y el término que se le da a ello es razas. ¿Y qué son razas? Son diferentes personas o diferentes formas que tienen las personas y están distribuidas por todas partes del mundo. Si nosotros vamos a Estados Unidos, vamos a ver a un rubio, Argentina. Quizás en Latinoamérica el mestizaje por la colonización hay un negrito, uno más claro, uno más blanco, pero en otras partes del mundo son mucho más características, como en Asia. Todos son chinos, coreanos, japoneses, pero todos le decimos chinos, ¿verdad que sí? Indistintamente donde venga, para nosotros es un chino. Y además de la raza, ellos tienen culturas diferentes, religiones diferentes, costumbres que hacen únicos en su ser, en su forma de vivir, en su forma de actuar. Estamos en la serie Por la Fe, nada será imposible. Hoy es nuestra cuarta parte, hoy es nuestro cuarto estudio. Y dando un breve repaso acerca de lo que hemos estado aprendiendo, hemos visto tres cosas. Primero, una fe extraordinaria. Veamos la fe de un centurión, un soldado romano que estaba a cargo de un componente militar que era enemigo del pueblo de Dios. En ese entonces el pueblo de Israel estaba siendo subyugado por el dominio imperial. Ellos eran enemigos del pueblo de Israel, pero aún así este hombre creyó a lo que Jesús vino a hacer, creyó a la palabra de Jesús, a lo que él estaba predicando, y no solamente a lo que estaba predicando, sino lo que estaba haciendo. ¿Y qué hacía Jesús? Milagros, señales y prodigios. Este hombre tenía a su hijo enfermo, a un criado que estaba bajo su cuidado, que estaba bajo su casa, y él le dijo: Señor, yo soy indigno de que tú vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Una fe extraordinaria que ni su propio pueblo de Israel, que desde el tiempo de Abraham se le había prometido la llegada de este Mesías, creían tanto como este hombre extranjero que no era conocedor de la palabra y no era conocedor de las promesas de Israel. En segundo lugar, vimos la fe de 4 amigos. Veamos cómo Jesús se encontraba en Capernaum y estaba copado de gente que querían escucharle, que quería que hiciera un milagro, querían escuchar de su sabiduría. Y 4 amigos tenían a un compañero que estaba lisiado. Y ellos a todo pronóstico buscaron la forma, buscaron la manera, rompieron el techo y lograron llevarlo hacia el maestro para que él fuera sanado, y así obró. Y en la tercera parte vimos creer sin ver. 2 ciegos que en esa misma región habían escuchado ¿de quién? De Jesús, de lo que él hacía. Y sin saber cómo, Dios mismo los llevó hacia donde él estaba y Dios hizo el milagro e hizo el prodigio. Amén. Creemos que nuestro Señor, que nuestro Salvador es un Dios de milagros y un Dios de prodigio. Y hoy vamos a ver, para los que están anotando, una fe que rompe fronteras. Y vamos a ubicarnos en Mateo. Hemos estado estudiando en Mateo, Marcos, y continuamos más adelante en el capítulo 15, desde el 21 hasta el 28. Y el título de hoy se llama una fe que rompe fronteras, y en el primer punto, anote allí, una mujer fuera del círculo. Mateo 15, 21 dice así: Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Aquí atrás está un mapa para que lo puedan observar. Samaria, Galilea, esta es la zona de Judea. Jesús vino a predicarle ¿a quién? A los judíos. La promesa acerca de Jesús fue hacia ellos. Él predicaba en Jerusalén, en Capernaum, en Judea, en Samaria, que Samaria eran parientes de los judíos. Pero él decidió irse hacia el norte. Si vemos el punto, allá es Tiro y Sidón. Esa era la región en aquel entonces de Fenicia. Hoy actualmente es el Líbano, lo que queda al norte de Israel. Y nosotros nos preguntaremos por qué Jesús se fue a una región donde él no predicaba,
donde él no estaba habituado a asistir, porque él iba de ciudad en ciudad, pero en el pueblo de Israel, a Judá, iba el Señor a predicar. Y hay dos posibles teorías de los estudiosos que dicen que por qué Jesús se fue de su zona de ministerio. La primera fue para descansar o tener un tiempo de reposo. Y esto lo vemos en un evangelio paralelo, en Marcos 7, que habla de esta misma historia, 7:24, y dice: Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro, entró a una casa y no quería que nadie supiera que estaba allí, pero le fue imposible esconderse. Igual que el domingo anterior, que el Señor Jesús le dijo a los dos ciegos: no hablen del milagro que yo he hecho, sino que manténganlo en secreto. Ellos no, ellos fueron y a voz populi agarraron un megáfono y se fueron como para la Alameda y empezaron a decir: he quedado sano, he quedado sano. Bueno, el Señor se fue a este lugar, en primer lugar, quizás a descansar, a reposar. Ciertamente Jesús era Dios, pero Él era humano. Él que necesitaba comer, necesitaba dormir, necesitaba descansar. Y en segundo lugar, para enseñar e ilustrar que la salvación no era exclusiva del pueblo de Israel, y esto lo vamos a ir desarrollando mucho más adelante. Sigue contando la historia en Mateo 15:22. Una mujer de los gentiles, en griego, en otras versiones, la menciona como una cananea, que vivía allí, se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que le atormenta terriblemente. Esta mujer había escuchado acerca de Cristo. La fama de Jesús se había extendido tanto que salió de las fronteras del pueblo de Israel y se escuchaba en los alrededores y en las otras ciudades. Y decía lo mismo que decían los ciegos, y decía y repetía las mismas frases y la misma palabra que los ciegos decían y otras personas: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Y dice el Mateo 15:23, la historia sigue diciendo: pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con su súplica. En primer lugar, el Señor la ignoró. ¿Ustedes creen, son capaces de entender que Jesús puede ignorarnos a nosotros? Y en esta ocasión, imposible, ¿verdad? Dios escucha los clamores, Dios nos oye, creemos eso ciertamente. Pero en esta ocasión Jesús no prestó atención a esta mujer, ni a la súplica de esta mujer. Y más aún sus discípulos, sus seguidores, su núcleo que estaba con él, la estaban ¿qué? Despreciando. Pero ¿por qué era despreciada esta mujer? Nos preguntamos. Y además, ¿por qué era ignorada por Jesús? Y hay un contexto histórico de por qué ocurre esto. En primer lugar, ella era una mujer gentil. Es decir, una mujer que no pertenecía al pueblo de Judía. Marcos 7, la misma historia, pero de otra forma, habla de que ella es una mujer sirofenicia. Siria y Fenicia compartían las mismas tradiciones, y en Marcos 7, en Mateo 15 habla de una mujer cananea, pero en Marcos 7 la menciona como una mujer sirofenicia. Es decir, que eran ciudades paganas que no creían al pueblo de Israel, que tenían una enemistad histórica, una pelea histórica con el pueblo de Israel. En segundo lugar, los judíos de la época, los tradicionalistas, consideraban a los gentiles ritualmente impuros, porque ellos consumían otro tipo de carne, ellos no se lavaban las manos, ellos no cumplían sus tradiciones y por ende no podían tener contacto con ellos, no podían juntarse, no podían convivir con esta clase de personas, porque ellos estaban fuera del pacto de Abraham. Y por esta razón era despreciada, por esta razón era ignorada. Efesios 2:12, el apóstol Pablo dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. ¿Cuándo esos tiempos? Antes de que Cristo viniera, antes de que Cristo viniese al mundo, se muriera y diera su vida por nosotros y resucitase. Dice: no se les permitía ser ciudadanos de Israel. No había forma de que ellos de alguna forma aceptasen pertenecer al pueblo de Dios. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y por esa razón el pueblo de Israel despreciaba a las otras personas, a las otras religiones, a las otras tradiciones, a los otros pueblos, porque no tenían derecho. No tenían forma, porque la promesa de Dios fue ¿sobre quién? Sobre Abraham, el fundador y el patriarca del pueblo de Israel. Ahora pregunto, ¿cuántas veces sentimos que no calificamos para el Señor?
¿Cuántas veces nos sentimos despreciados o quizás indignos, quizás impuros, que quizás el Señor no oye, o será que el Señor no tiene cuidado de nosotros? ¿Será que yo solamente soy un oyente en la iglesia? ¿Será que yo de verdad he creído en el Señor, o de verdad el Señor me oye? ¿El Señor tiene atención y cuidado de mí? Muchas veces la duda viene a nuestras vidas porque no vemos la obra de Dios. Y hay una verdad bíblica detrás de esto. El silencio de Dios no siempre significa rechazo. Amén. Puede ser una oportunidad para acercarte, persistir y mostrar tu vulnerabilidad y ser sincero de corazón. ¿Qué es lo que busca el Señor? El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y dónde tiene que ser eso? Desde el corazón. Y quizás el Señor está esperando que tu fe sea derramada genuinamente, que tu petición, que tu oración sea de verdad. No sea por costumbre, no sea porque tengo que hacerlo, es el devocional o estoy obligado a orar, sino que realmente sea genuina la búsqueda del Señor y que tu fe al Señor sea acercarte de corazón y puedas ser sincero de corazón hacia Él. Amén. En segundo lugar, vamos a ver una fe que desafía tradiciones. Sigue contando la historia, Mateo 15:24. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. En primer lugar, la ignoró. Y en segundo lugar, le dijo no. Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. De manera subjetiva, el Señor le dijo no puedo hacer. Continúo mi camino. Pero esto no significa que Jesús dijo un no porque no quería, sino porque en ese momento la misión inicial de Jesús estaba en el pueblo de Israel, estaba centrada en llevar el mensaje, porque el pueblo de Israel le fue prometido un Mesías, le fue prometido un Salvador, y por ende en ese momento la misión era solamente para el pueblo de Dios. Y este era el plan original de Dios, que el mensaje comenzara en Israel y luego se expandiera al mundo entero, lo cual efectivamente sucede después de su resurrección, y nosotros somos testigos. Porque ¿qué dijo el Jesucristo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos testigos del poder de Dios. Amén. Somos testigos de su salvación, somos testigos de su amor. En Hechos 3:25 dice: ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, hasta los tiempos de Jesús. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Ya aquí Pedro estaba predicando la intención de Jesús y lo que estaba ocurriendo en este contexto histórico, de que la salvación, el mensaje de la salvación era predicado primero en Israel y después fuese predicado a toda criatura. Mateo 15:25, volvemos a la historia original. Ella se acercó hacia Jesús y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. No importó la negativa de Jesús. No hizo caso a que Jesús le dijera que no, sino que volvió a insistir. Se le acercó, lo adoró, se humilló ante el Señor y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselas a los perros. Nuevamente el Señor le dice no. ¿Y por qué Jesús usa esta metáfora tan fuerte? Se refirió a ella y al pueblo gentil como perros. Ustedes dirán: el Señor acaba de decir aquí un garabato. El Señor dijo una mala palabra. Pero en esa época, los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perros, ya que no compartían la alianza con Dios. Era parte de la tradición. Por esto es que es una fe que rompe tradiciones. Ella entendía que en ese momento la gente, los discípulos quizás estaban argumentando y diciendo: mira, esta perra está aquí, que se vaya, nos molesta. Pero ella seguía ahí insistiendo: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Pero Jesús no está insultándola, está usando un lenguaje cultural. ¿Para qué? Para que sus discípulos pudieran entender, para su entorno judío que estaba allí, lo comprendieran y lo entendieran. Y la palabra griega que está usada acá es la palabra kunarión, que significa perrito doméstico, perrito de casa.
Y aquí en Chile es tradición que los perritos sean ¿qué? Sean parte de la familia. ¿Cuántos tienen perros que estalicen hijos? Son perritos, son parte de la casa, son parte de la familia. Yo crecí en el campo en Venezuela y el perro era para que cuidara la casa. Dormía afuera, estaba afuera, no se le permitía la entrada a la casa. Y nosotros criábamos chau chau, rottweiler, pastores alemanes. Nosotros criábamos perros para que fuesen perros guardianes. Pero acá no. Acá está la tradición de que aquí es animal que es parte de la vida, que es parte de nuestra familia, que duerme hasta en nuestra cama. Así es esta versión que está utilizando Jesús. Lo cual suaviza un poco más la frase. Es más como decir que hay un orden, que primero se sirve la comida ¿qué? En la casa, primero a los hijos y después a la mascota. Mateo 10:5, el Señor Jesús le dio unas instrucciones a sus discípulos un poco más atrás y dice: Jesús envió a los 12 y le dijo estas instrucciones: no vayan a la gente que no es judía y tampoco a ningún pueblo donde viven los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, vayan allá y díganles: el reino de Dios está cerca. La instrucción de Jesús precisamente a su núcleo, a los que él estaba preparando, a los que le estaba enseñando, le dijo: ustedes vayan y prediquen, pero solamente ¿a quiénes? A los judíos, al pueblo de Dios. Y digan: el reino de Dios está cerca. Y más adelante, después de la resurrección, el Señor instruye lo siguiente, ya le dice a los discípulos, le da otra instrucción, Mateo 28:19, después que resucita. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya la instrucción no es solamente al pueblo de Israel, sino ¿a dónde? A todas las naciones. Y vuelvo, repito, somos testimonios y somos testigos de que ese mensaje de la salvación, de que el reino de Dios se ha acercado, ha llegado a nosotros. Yo soy salvo, ustedes son salvos. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. La negación de Jesús hacia la mujer gentil para atender su necesidad se debía a que aún no era el tiempo para ella ni para ningún judío. Jesús no era malo, ni estaba siendo malo, ni que estaba ignorándola por ignorar a la mujer sirofenicia o la mujer cananea, sino que no era el momento que se debía hacer. No era el momento, no se había cumplido todavía la Escritura para que la salvación o el mensaje o las obras de Dios, la revelación del misterio de la salvación llegase a ellos. Amén. Ahora pregunto, ¿seguimos creyendo incluso cuando no obtenemos respuestas inmediatas? Es difícil, es sumamente difícil mantener nuestra fe, seguir creyendo. Es fácil cantar como las canciones anteriores: yo creo que eres asombroso Dios, que tú amas por amor, que tú haces prodigios. Es fácil cantarlo, pero vivirlo es sumamente difícil. Yo estoy pasando una situación migratoria un poco complicada y yo estudiaba sobre ella y Dios me ministraba y Dios me hablaba, porque justamente yo estoy haciendo un proceso legal y proceso migratorio, y yo siendo extranjero acá, y me llegó la resolución donde me negaban la visa. No fue la primera respuesta. Tuvimos una reunión acá el viernes, los pastores invitaron a una institución de asesoría de la Municipalidad de Santiago, y sus respuestas fueron prácticamente: es imposible, es totalmente imposible. Muchos teníamos cara así como de desánimo, como de desaliento, porque la respuesta fue que no. Fue que era imposible, había mecanismos, había regulaciones dentro del Estado chileno, y hay regulaciones que todavía falta, hay vacíos legales, y todos son mecanismos judiciales. Es decir, hay que ir a tribunales, son procesos sumamente grandes. Prácticamente la respuesta fue como que es imposible. Pasa eso, y el miércoles me llega el correo de migración, de la segunda vez me la rechaza. Y yo, bueno, es la segunda vez que me pasa. Y yo me pregunto y me digo, ¿voy a dudar y creer de lo que ha hecho Dios? Conversaba con el pastor, que él es mi mentor, y quizás yo humanamente en el mismo momento puedo sentir que desesperación. Si me quedo sin trabajo, si me tienen que expulsar, si no sé qué cosa. Son tantas cosas. ¿Por qué? Porque uno cree por vista. Yo le diría, no, eso es por fe, yo canto, yo alabo, yo oro. No, cuando tú vives, tocas, estás pasando, escuchas, ves una situación, allí es donde tú verdaderamente eres probado. ¿Qué vas a salir? Vas a ser como dice yo, le tecleé a mi prima, me voy para España.
mamá, no sé, yo le hablé con una amiga, voy a sacar el pasaporte, me voy para Venezuela, de aquí a diciembre voy a ahorrar los pasajes, me voy para Venezuela, saco el pasaporte, me voy para España. Pensé en todo menos en Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Cuando hablaba con el pastor, por eso lo mencionaba, el pastor me decía, Robert, tú has venido aquí a cumplir el propósito de Dios. Yo predico su palabra para gloria y honra de su nombre. Tengo mi trabajo, ayudo a mi familia, tengo una buena situación. Y yo no estaba viendo eso de la forma en que Dios me estaba sosteniendo, sino que yo estaba pensando que en el futuro, ¿y quién tiene el futuro? Dios es el único capaz de controlar el futuro. Dios es el que tiene control de mi vida. Y ahora puedo tener paz y puedo tener tranquilidad en Dios. ¿Verdad bíblica? El silencio de Dios no es su ausencia. Que esto quede grabado. Sino más bien entender que hay un tiempo y un orden para el cumplimiento de su voluntad. Porque la voluntad del Señor se va a hacer. Y la voluntad de Dios es que es buena, es perfecta, es agradable. Incomprensible, mucho. Mira, yo no lo puedo comprender porque me cuesta ver la magnitud porque Él es Dios, pero puedo tener paz en Él. Amén. En tercer lugar, vemos una fe que no se rinde. Esta mujer no vio negativa. Recibió un insulto en el sentido judío, en el contexto judío. Pero ella, ¿qué fue lo que le dijo? Es verdad, Señor, todo lo que tú estás diciendo. Yo no te lo cuestiono, yo no te lo niego. Y la mujer responde, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen debajo de la mesa de sus amos. Y aquí es donde se revela el propósito del diálogo entre Jesús y esta mujer, que la fe de esta mujer destaca de manera poderosa. Y hay una fe que me gusta mucho, hay una historia en la Biblia que quiero ilustrar, que es la vida de Ruth y Noemí. ¿Cuánto lo hemos leído? Ruth, Noemí, y yo creo que es muy similar a muchos de los que pasamos acá. ¿Cuántos somos extranjeros? Wow, la gran mayoría. Noemí, su esposo y sus hijos, ellos eran judíos, pero ellos sufrieron, el pueblo de Israel estaba sufriendo un hambre terrible. ¿Cuántos sabemos de eso? Y el pueblo de Israel estaba pasando una hambruna fuerte, así que ellos decidieron migrar. Nos vamos para Chile. Y decidieron irse para Chile. No se fueron para Moab, se fueron para una región pagana, para una región que no era judía. Y en esta región, los hijos contrayeron esposas con mujeres que no eran parte del pueblo de Dios, porque no era de la promesa y no era lo instruido por Dios. Pero pasa que a Noemí se le muere el esposo. Se le mueren los 2 hijos. Y empieza a tener una situación. Y históricamente las mujeres en ese tiempo pasaban necesidad porque tenían que tener un hombre que los representara. Y ella dijo, me fui yo para otro país a pasar necesidad. Me fui a otro país a buscar, o sea, migré para tener una mejor situación, para tener una mejor comodidad, y estoy pasando estas desgracias, estoy pasando estas penurias. Ella dice, me voy para Israel. Me voy otra vez para mi tierra, como que algunos me vuelvo a Venezuela, como yo, me quería volver para Venezuela. Bueno, pero ella le dice a sus 2 hijas, a sus yernas, yo ya no puedo procrear descendencia, porque la tradición era que un hijo ocupara el lugar y le restituyera la honra a la yerna. No podía porque ya era vieja, ya no podía hacerlo, no tenía esposo, no tenía forma, y vieja no iba a conseguir, me disculpa la expresión, una señora de adulta mayor, me disculpa hermano, Lucy, gracias. Una adulta mayor, es que se me sale el campo. Yo pude salir del campo, pero el campo no salió de mí. Una señora adulta mayor ya no podía procrear. Y entonces ella le dice, vuélvanse ustedes donde sus padres. Ustedes son jóvenes. Yo las libero, cásense, hagan su vida. Pero hay una de sus yernas, que es Ruth, y le dice en el capítulo 1:16, de esta manera, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas, yo iré. Ella decidió confiar en su suegra. No tenía forma de darle posibilidades, darle quizás una situación económica buena. Iba a los desconocidos, a otro pueblo que ella no conocía, a una tradición que no conocía, pero ella dijo, desde este momento yo te sigo. Ahora yo soy del pueblo de Israel. Ahora yo creo en Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor de la creación. Ruth era una extranjera, no era parte. Veamos lo que anteriormente estudiamos, no tenía promesa, pero ella creyó a Dios y ella fue bendecida y fue parte de la genealogía de Jesús.
Noemí fue a otro pueblo a buscar aparte de la descendencia de Dios. Fue aquí a cumplir el propósito de Dios, fue a cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que hay que entender, que nuestra fe debe basarse en que la voluntad de Dios se va a hacer. Amén. Que Dios lo puede hacer posible. La mujer cananea aquí no exigía derechos, pero afirma su esperanza en la misericordia de Jesús. Ella decía: ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David. Ella no decía: Señor, tú viniste a hacer milagros, Señor, tú predicas, Señor, tú levantas muertos, Señor, tú haces prodigios, Señor, tú haces grandes cosas, tú abriste el mar. No, ella no estaba cuestionando, criticando, no estaba diciendo los atributos de Dios, sino que estaba abogando y apelando a la misericordia de Dios. De que Dios tuviera misericordia de su situación, que su hija estaba siendo atormentada por un demonio, que su hija estaba sufriendo y ella como madre veía el dolor que estaba pasando. Y que dijo: mi respuesta y mi solución es Jesús, que Jesús ha venido a donde yo estoy, que Jesús ha llegado a este momento. Quizás no es el tiempo para Jesús, quizás no es el tiempo para Dios, pero es mi tiempo de clamar, es mi tiempo de rogar, es mi tiempo de buscar la misericordia de Dios. Amén. La mujer conocía el poder y la soberanía de Jesús. Tenía fe en que Él podía hacer la obra de liberación sobre su hija sin importar su situación. Ella entendía que la fe verdadera no exige, espera con humildad. Pero muchas veces, ¿qué nosotros hacemos? Señor, dame esto. Señor, es que yo quiero, Señor. Y golpeamos la mesa, golpeamos la cama y gritamos: Señor, ayúdame. Pero no es de esa manera, sino que Dios escucha y atiende al humilde. Amén. Y por último lugar, una fe que recibe respuestas. Mateo 15:28 dice: apreciada mujer. Si nosotros nos vamos atrás y leemos con detenimiento, Jesús nunca se refirió a ella con mujer, estimada, amiga, tú. Jamás la mencionó. Solamente, ¿qué hacía? Le justificaba: yo no puedo hacerlo, es por esto, es por aquello, no es el tiempo. Pero aquí, después que la mujer le dijo: Señor, hasta los perros de las migajas pueden consumir, pueden tener oportunidad, yo solamente te estoy pidiendo eso, que me ayudes. Y al ver la fe de esta mujer, al entender lo que esta mujer estaba haciendo, el Señor le dice: apreciada mujer. Ya se dirige a ella, ya la mira, ya la observa. Tu fe es grande. Se te conceda lo que pides, y al instante la hija se sanó. Jesús reconoce públicamente su fe. Jesús dice que su fe es grande, que su fe es extraordinaria, a pesar de las barreras tradicionales, a pesar de ser extranjera, a pesar de no conocer, a pesar de no estar bajo la promesa. A ella no le importó eso, a ella le importó que Cristo estaba ahí. A ella importó que Jesús tenía poder. Marcos 7:30, esta misma historia, en otro evangelio, dice: la mujer fue a su casa y encontró a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Hay poder en Jesús. Hay poder para liberar, para sanar, para romper cadenas, para romper ataduras. Y Filipenses 2:6, el apóstol Pablo dice: por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos nombres. Amén. Para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Jesús venció la muerte, Jesús resucitó, venció el pecado, venció la muerte, venció la condenación. Nos ha hecho libre del pecado, nos ha justificado, nos ha perdonado y tiene poder para sanar enfermedad. Tiene poder para liberar a las almas cautivas, porque eso es lo que Él vino. En Lucas dice: yo he venido a dar vista al ciego, y Jesús lo hacía y lo hace. He venido a dar libertad al oprimido, libertad al cautivo. He venido a predicar el año agradable del Señor. Y ese es el Señor y es el Cristo que yo predico, es el Señor que yo creo, es el Señor que he puesto mi confianza sobre cualquier pronóstico, sobre cualquier situación, sobre cualquier enfermedad, porque mi Cristo vive, mi Cristo reina y mi Cristo viene. Amén. Afirmamos entonces que Dios siempre reconocerá el proceso que estamos pasando. Dios va a entender y va a comprender lo que estamos pasando.
y va a reconocer también la fe que nosotros pongamos sobre eso, sobre Él. Y dará una respuesta, que produzca paz en nuestro corazón. ¿Creemos que Dios puede hacer grandes cosas? ¿Creemos que Dios hace prodigios? ¿Creemos que Dios da sanidad? ¿Creemos que Dios puede dar liberación? Pero hermanos, quizás muchas veces pidamos algo y no se ha concedido. ¿Les ha pasado? Y la Biblia dice, cuenta igual un versículo, que si pedimos y no recibimos es porque quizás pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestros placeres, o quizás no lo sabemos hacer. Pero Dios siempre va a dar una respuesta que produzca paz a nuestro corazón. Yo tengo una tía, ella es una tía de crianza, nosotros le decimos tía Dolly a ella, y ella es una hermana que ora siempre por los enfermos. Y ella ora por los enfermos y los enfermos se le mueren. Es algo peculiar y curioso, y mucha gente dice, no, si yo me enfermo que no venga, tía Dolly. Sí, pero no es que ella ore y el enfermo se va a morir, no, que ella no es la muerte, no es la parca, no es un demonio ni nada, sino que Dios hace su voluntad, amén, a su tiempo. Y quizás el proceso de sanidad, el proceso de enfermedad, no requiere una sanidad física, sino una sanidad del alma, una sanidad espiritual. Hay una porción que es bastante fuerte. Hay un hombre en la Biblia que se llama Alejandro. Alejandro se portó sumamente mal. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Hay que orar por él. Mira, ¿se lo entrego a quién? Al diablo, a Satanás, para que por lo menos, su cuerpo sea destruido, pero su alma se salve. Y ese es el mayor milagro que yo vengo a predicar hoy, vengo a ofrecer hoy. Es la salvación de nuestras almas. Es la salvación de Cristo, y eso es lo que realmente importa. Porque yo puedo quizás tener una enfermedad y yo pueda ser sanado, pero imagínense que vuelva a caer. Hay una hermana, no voy a mencionar su nombre, pero ella venía de una crianza del Evangelio. Ella se crió, ella cantaba en la iglesia, sus padres eran líderes, pero ella llegó a la adolescencia, una edad sumamente fuerte, y se apartó. En la juventud se volvió a apartar. Dios la procesó y le dio un ACV. Y ella dijo, Señor, yo me afirmo a ti. Dios la sanó, Dios la levantó, quedó pero nueva. Pero se apartó y volvió a hacer lo malo delante de Dios. Y el Señor le dijo, no, así no es. Y la volvió a procesar. Otra ACV. Se puede mover, pero su condición de salud es sumamente delicada. Y el Señor no la volvió a sanar, solamente su voluntad. Pero así como estás en su condición de cama, que puedas moverte poco, que quieres ir a la iglesia pero no puedes, cuando tuviste tu adolescencia y tu juventud para hacerlo, pero así como estás postrado en cama, así me vas a adorar. Y muchas veces el Señor lo hace así. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en humildad. Porque el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre es orgulloso. Y si estás en los planes del Señor para cumplir su propósito y para cumplir su voluntad, de alguna forma u otra vas a servir al Señor. Vas a orar al Señor. Esperemos en Dios no llegar a eso. De verdad que no. Porque el mismo salmista decía que cosa fuerte es caer en manos de ¿quién? De un Dios vivo. Pero Dios es amor, Dios es misericordia y Dios es perdonador. La historia de la mujer cananea, o esta historia, nos deja una enseñanza clara. La fe que insiste, que se humilla, que no se ofende, que razona y no hace cuestionamientos, es aquella que puede mover el corazón de ¿quién? De nuestro Señor. Jesús no cambió su misión. Jesús siguió predicando a los judíos en aquel entonces, pero sí abrió la puerta, la posibilidad de un milagro, de un gran acto, de una gran acción. Se atrevió a tocar, que ella creyó lo que dice la palabra: el que toca, se le abrirá; el que busca, halla. Y así Dios hizo la obra en ella. Desafío de la semana: acércate a alguien fuera de tu zona de confort, me refiero a tu casa, a tu iglesia, donde esté la comodidad, y comparte una palabra de fe, así como lo hizo la mujer cananea. Ponte de pie, iglesia, porque estamos viviendo los últimos tiempos, créanlo, hermano, y el reino de Dios hoy se ha acercado. Si estás acá por primera vez, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Te invito a que creas en este Jesús maravilloso, en este Jesús que ofrece la salvación de manera gratuita. Yo te invito a caminar con Él, te invito a confiar, a que pongas tu fe, tu situación, tu vida en Él, de que Dios obrará a tu favor para bien, porque ese es su propósito, esa es su voluntad. Amén. Bendito Dios. Repite conmigo esta oración, si es la primera vez, si no crees en Jesús.
Yo te invito a creer, te invito a aceptarlo. Señor Jesús, en esta hora y en este momento, creo en ti. Creo que soy un pecador. Creo que viniste al mundo a dar paz, a dar vida, a dar salvación, a dar libertad. Sálvame, Señor. Sálvame. Limpia mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Séllame con tu Santo Espíritu y no lo borres. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Ayúdame a caminar. Ayúdame a ir, Señor, confiado día a día, Señor, paso a paso, y crecer en ti y esperar tu venida, Señor, o que yo parta contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien hizo esa oración conmigo? Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Den un fuerte aplauso al Señor. Hay cinco o seis que hicieron esa oración. Al finalizar, en la parte de arriba está el grupo de conexión. Ahí le vamos a enseñar cómo es nuestra iglesia, hablar más de Jesús y aprender cómo caminar con Jesús. Amén. Como ministro del Señor, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una excelente semana.